Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar una nueva actividad organizada en el marco de la Cátedra Emilio García Gómez del Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. Seguimos con este ciclo que empezamos la semana pasada, que hemos denominado Alteridad en Al-Ándalus, la percepción del otro en la cultura andalusí, un título que intenta reflexionar a través de algunos especialistas que se han dedicado a este tema sobre este concepto que está hablando un poco de las relaciones que se establecen hacia el otro, con el otro, no solamente las relaciones, sino a veces también las actitudes, ¿no? Los valores o el pensamiento que se establece hacia el otro. Con una particularidad, y es que estas relaciones que son bastante complejas, a partir de ellas se establece también la identidad individual y la identidad colectiva. Y unas relaciones además que frecuentemente se establecen se perciben de manera negativa, ¿no? de manera a veces estereotipada hacia el otro, la figura del otro, la otredad. Y esto en el caso de Al-Ándalus es especialmente importante porque Al-Ándalus fue un territorio en donde coexistían distintas configuraciones culturales y religiosas, ¿no? diferentes, la musulmana, la cristiana, la judía, y eso va a dar lugar a una serie de conflictos, articulados de distintas formas, dependiendo de la época y dependiendo también el lugar. Pues para hablar un poco de esta percepción, ¿no? que sobre todo se tenían los andalusíes hacia los cristianos, nos acompaña esta tarde Eva La Piedra Gutiérrez. Ella es licenciada en Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Filología Árabe por la Universidad de Alicante. Ella realizó su tesis, ¿no? y durante todo ese periodo su investigación se centró en la terminología que utilizaban los musulmanes en sus crónicas para denominar a las comunidades cristianas, para denominar a los cristianos. Como resultado de esta tesis, publicó posteriormente, después de la lectura, un libro muy interesante que además ha tenido una gran acogida y que lleva por título «Cómo los musulmanes llamaban a los cristianos hispánicos». Desde entonces, los trabajos de investigación de la doctora Gutiérrez La Piedra se han centrado sobre todo en la imagen del otro, desde el enfoque de la lengua árabe y del imaginario musulmán, y esto ha dado lugar a diversos análisis de las relaciones interconfesionales en Al-Ándalus que ha ido publicando en distintos artículos, revistas, entrevistas, capítulos de libros, etc. El enfoque hacia el concepto de alteridad y el acercamiento filológico a la historia de la península ibérica durante la Edad Media también la ha llevado a investigar la transmisión de temas históricos literarios de la cultura y la tradición árabe y musulmana hacia la cultura latina cristiana. Ha sido invitada para participar en diversos foros nacionales e internacionales, por ejemplo en la Universidad de Cambridge, o el encuentro también internacional en la Universidad de Bari, en Italia, la Jornada Internacional en Memoria y Fuentes de la Guerra Santa Peninsular, que fue organizada por la Universidad de Extremadura, etc. En los últimos años, sobre todo, se ha adentrado en el tema de la alteridad en las relaciones de género y ha investigado sobre la intimidad y los espacios femeninos en el imaginario musulmán. Codirige un seminario internacional sobre feminismos árabes y ha sido también invitada a Casa Árabe de Madrid, Casa Árabe de Córdoba y a los cursos de doctorado de la Universidad de Sevilla para tratar distintas cuestiones relacionadas con este tema de la relación de género. También su experiencia docente ha estado vinculada desde el principio a la Universidad de Alicante, imparte la asignatura de Historia del Islam Medieval y otras asignaturas sobre mujeres árabes y musulmanas y sobre narrativa árabe femenina en un máster de estudios literarios. En los últimos años, los últimos 8 años, ha sido además vicedecana de Relaciones Internacionales y su interés se ha dirigido a las relaciones académicas con universidades argelinas. Ha formado parte del tribunal de varias tesis doctorales, ha visitado institucionalmente la Universidad de Argel, ha
ha impartido varios seminarios de máster y doctorado en la Universidad de Orán y ha organizado también y participado en 3 jornadas internacionales hispano-argelinas. En 2018 fue invitada a la segunda jornada del Departamento de Español, Arabismo, Hispanismo y otras culturas en la Universidad Mohammed Ben Ahmed de Orán. Y yo sin más le voy a dar la palabra a Eva La Piedra Gutiérrez, que nos va a hablar sobre los cristianos en el imaginario andalusí, estereotipos de vecindad y de frontera. Buenas tardes. Quería lo primero agradecer a Carmelo, compañero y amigo, a la Universidad de Granada, el estar aquí hoy. La verdad es que estar en Granada es un enorme placer y en este edificio pues más todavía. Bueno, como ha dicho Carmelo, yo voy a hablar de este tema que es un poco amplio y bueno, lo he dividido en varias partes y lo primero, antes de empezar, pues una especie de introducción sobre algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Por un lado, cuando hablamos de las relaciones entre musulmanes y cristianos o la imagen que tienen unos de otros, podemos dar una visión de los aspectos más negativos que podemos ir cogiendo de las distintas crónicas, historias y demás, y dar una visión catastrofista o muy bélica de esas relaciones, o por el contrario podemos coger todo lo más amable, las buenas relaciones de amistad, y dar una visión edulcorada de dichas relaciones. Mi objetivo en esta conferencia es un poco hablar tanto de lo positivo como lo negativo, ¿no? como es, digamos, como la vida misma, ¿no? Por otro lado, pienso que es importante situarnos, yo voy a hablar de Al-Ándalus y de la Edad Media, situarse en lo que llamamos, sobre todo, la época premoderna. Es decir, voy a citar textos que pueden, por decirlo de alguna manera, herir nuestra sensibilidad. Quiero decir, sobre todo, que no son políticamente correctos, pero nos tenemos que situar en un contexto que no es el de nuestra época ni nuestra mentalidad, que muchas veces yo pienso que no se tiene esa sensibilidad histórica, ¿no? de pasar nuestras ideas y nuestros conceptos al pasado. Respecto a los tipos de textos, voy a utilizar, como ha dicho Carmelo, lo que yo más he trabajado han sido crónicas históricas, pero también me baso bastante en textos legales, que me parece que son muy interesantes y que en los últimos 20 años se ha empezado a utilizar bastante esas fetuas o dictámenes jurídicos, y también literatura de viajes y algún otro tipo de texto. Y por último, en esta introducción, decir que voy a hablar sobre todo de Al-Ándalus, pero no solo, porque Al-Ándalus es una península, pero forma parte del mundo árabe-islámico clásico. Y como tal no se puede hablar solo de Al-Ándalus sin citar otros lugares del mundo árabe-islámico clásico, aunque Al-Ándalus obviamente tiene unas características especiales y concretas. Luego hablaré de las imágenes hacia el otro, digamos la alteridad más marcada, y a continuación de fronteras permeables e identidades permeables, para luego ya dar una muy breve conclusión. Al-Ándalus, pienso que una de las características que más la definen es que es un territorio de frontera. Es un territorio muy lejano al centro del mundo árabe-islámico clásico, que podríamos decir la zona de Damasco, de Bagdad, actualmente pues Siria, Irak. Y como dicen un autor de andalusí, dice que una de las características que tienen los andalusíes es que son vecinos de las taifas de los cristianos, ya que son la última de las conquistas islámicas y donde más lejos llegaron las hazañas árabes.
Por detrás y por delante de ellos no hay más que el océano, los cristianos y los godos. Es decir, que se hace mucho hincapié en ese aspecto pues, muy fuera del centro que tiene que ver con Al-Ándalus, y cómo está caracterizado por estar totalmente rodeado de mar y la otra frontera estar totalmente pegado o limítrofe a los cristianos. Y desde el principio se habla de taifas, es decir, taifas como grupos de cristianos distintos. Ibn García, del que hablaremos luego un poco, dice: gentes de esta península alejada de las mejores naciones, vecinos de los no árabes. Normalmente el hecho de estar tan cerca de los cristianos no es percibido como algo positivo, todo hay que decirlo. Hay una comparación muy interesante que hace Al-Qazwini, que es un autor persa del siglo XIII, que compara al Andalus o la península ibérica con las tierras justo al otro lado del Mediterráneo, lo que actualmente es el territorio del Líbano, Palestina, Israel. ¿Por qué? Porque dice que entre las maravillas que se pueden encontrar en este mundo hay que destacar dos. La primera es el reino islámico de Al-Ándalus, rodeado por todas partes de cristianos y el mar entre ellos y el resto de los musulmanes. La segunda es el reino cristiano, que está en la zona costera de Siria, rodeado de musulmanes y el mar entre ellos y el resto de los cristianos. Es decir, hace una comparación espejo entre la característica de lo que es Al-Ándalus respecto a todo el territorio, sobre todo en época de las cruzadas, ¿vale? Porque está hablando del siglo XIII. Por lo tanto, aunque no vamos a entrar en historia de Al-Ándalus, las relaciones entre musulmanes y cristianos, no ya en Al-Ándalus, sino en la península ibérica, son enormemente ricas y complejas, porque durante un periodo está el dominio del poder musulmán, con una cultura árabe e islámica preponderante, que es la dominante, la que atrae, y por otro lado, posteriormente y al mismo tiempo, está el poder cristiano con una cultura latina y cristiana dominante. Las relaciones entre ambos estados, o en plural, con sus súbditos sometidos, en el lado musulmán, cristianos y judíos, y en el otro lado, musulmanes y judíos, hace una cantidad de posibles combinaciones de relatos, de historias, que hacen de la historia peninsular medieval, no solo andalusí, una historia enormemente interesante y de muchos matices. Vayamos a las imágenes, a esas imágenes del otro cristiano. Las que yo he cogido, las que he encontrado, digamos que es cierto que la más relevante o la que más aparece, sobre todo en la cronística, es la idea de enemistad y hostilidad. El cristiano, desde el punto de vista musulmán, es el enemigo por antonomasia y el enemigo de Dios. También se les llama a los cristianos infieles y asociadores, porque asocian otras figuras a otras personas al Dios único, es decir, porque creen en la Trinidad. También a los dirigentes cristianos se les suele denominar tiranos, porque gobiernan fuera de la legalidad, que la legalidad o la legitimidad, mejor dicho, la da el Islam. También se les denomina adoradores de las cruces. Expresiones habituales en los textos es poner una postilla y decir, por ejemplo, el tirano Alfonso, Dios le destruya, o Dios los desampare, Dios los haga perecer. Suele ser una postilla como que ya sale sola cuando el cronista está escribiendo. También hay que decir que son términos espejo, muchos de ellos en los textos latino-cristianos, es decir, en los textos latinos también los enemigos de Dios y los infieles son los otros, es decir, que según en qué lado estemos, tenemos que contextualizar para ver quiénes son los enemigos de Dios y los infieles. Para mí siempre son los cristianos, porque siempre lo he estudiado desde el lado de vista del Islam. Es interesante ver que además de que esa negatividad o ese enfrentamiento, esa hostilidad es la característica más relevante,
Como dice Fletcher en un libro que se llama La cruz y la media luna, esa hostilidad es en sí misma una relación. Sus ritmos, rutinas exigen interacciones. Hay que intercambiar embajadas, negociar alianzas, acordar treguas y pagar rescates por los prisioneros. Había que obtener y valorar información política y militar en el submundo misterioso del espionaje. Es decir, que la enemistad no es solamente una batalla, sino que lleva consigo muchísima relación a lo largo del tiempo entre musulmanes y cristianos, o entre andalusíes y las taifas de cristianos. Otro de los aspectos que se valora en general entre los cristianos es la valentía. Si vamos al lado de lo que dice Al-Masudi, que es citado por Ibn Sahib as-Sala, es un cronista de época almohade, que es de Beja, y dice que el más fuerte de los pueblos que guerrean a las gentes de Al-Ándalus son los gallegos. O sea, los gallegos quiere decir los gallego-portugueses, los giliki. Pues aunque los francos también guerrean con ellos, los gallegos son más valerosos, ¿vale? Los dos grandes pueblos de los que se habla como valientes son los toda la zona de los gallego-portugueses y los francos, que son los catalanes, o sea, el reino de Aragón, digamos, y parte de más allá de los Pirineos. Osabi Ben Munkir, que no es un cronista, es un noble sirio de la última época de Saladino, bueno, el siglo XII-XIII, dice: cuantos se han informado sobre los francs son los francos, han visto en ellos alimañas, que tienen la superioridad del valor y del ardor en el combate, pero ninguna otra. Lo mismo que los animales tienen la superioridad de la fuerza y de la agresión. Hay que tener en cuenta que hablaremos de los esclavos. Muchas veces estos cristianos, los que se cautivaban en el norte, ya fueran gallego, portugueses o francos, solían sobre todo formar parte de los ejércitos profesionales. Entonces, por ejemplo, Ibn Khaldun, el gran sociólogo de la historia del siglo XIV, dice que las otras personas que aceptan la condición de esclavos, además de los negros, lo hacen considerándolo un medio para conseguir un rango elevado, el poder o la riqueza, como es el caso de los mamelucos turcos en Oriente o de los francos y los gallegos que entran al servicio del Estado en Al-Ándalus. Es decir, son valorados por sus capacidades en la guerra, y por tanto la mayoría de los que formaban parte de los ejércitos tenían este origen. Otro aspecto que aparece es el de la avaricia y de la codicia. Es curioso que Al-Jahid, que es sirio, o sea, de época omeya, dice que lo que demuestra que los rumíes, o sea, los cristianos, son el pueblo más avaro, es que la generosidad no tiene en su idioma una palabra que la designe. La verdad es que no lo he comprobado, pero esa es la opinión de Al-Jahid. Aunque su libro de los avaros, la mayoría de los que salen son de Basora, o sea, son musulmanes, pero él suelta eso. Y luego es curioso en las fuentes árabes que hablan de la época de la llamada Reconquista, cómo la imagen que se ve, sobre todo en época de Alfonso VI, es que los cristianos son como una boca ávida que engulle el territorio musulmán. Entonces, es decir, que por ejemplo, dicen, el tirano Alfonso abrió la boca sobre sus fronteras, y que nunca se sacian los cristianos, y siempre están pidiendo, y siempre tienen esa codicia, porque además lo que hacen es pedir impuestos, y hay unas imágenes preciosas de esa boca que va como enrollando el territorio musulmán dentro de ella, ¿no? Otra cuestión que se aleja bastante, de nuestra concepción actual, es la concepción de que los cristianos son personas impuras. La impureza ritual en la época premoderna, en cualquier religión, para que una persona rezara, tenía que estar pura de mente y de cuerpo. Entonces había ciertas cosas que producían impureza. Entonces, en el ámbito musulmán, pues produce impureza, por ejemplo, los cristianos y los judíos, ¿vale? Entonces, Ibn Jubayr es un valenciano del siglo XII que es anterior a Ibn Batuta. Ibn Batuta es mucho más conocido, pero el primero fue Ibn Jubayr.
dice que no se puede habitar en un país infiel, es decir, en un país cristiano, no debe un musulmán habitar allí, por la imposibilidad de pureza ritual, al vivir entre los cerdos y tantas cosas ilícitas. Los cerdos se refiere a los cerdos de verdad, que era una de las cosas que producía impureza ritual. Como es una cuestión un poco lejana a nuestra realidad, tengo más ejemplos sobre el tema de la impureza. Ibn Jubayr habla de Mesina, en Sicilia, y dice: sus horizontes están oscurecidos por la infidelidad. Hay una serie de frases como que siempre se repiten, como frases hechas, por lo que no ha de quedarse en ella residiendo el musulmán. Está llena de adoradores de cruces, atestada de habitantes y está colmada de malos olores y de inmundicias. Normalmente se atribuía a los cristianos pues que eran mucho más sucios que los musulmanes en este periodo. Y cuando describe San Juan de Acre, dice que es un lugar de reunión de barcos, de caravanas, punto de encuentro de mercaderes musulmanes y cristianos de todos los horizontes. El comercio era uno de los puntos de encuentro entre las distintas religiones. Dice: sus caminos y calles están atestados de gentío y resultan estrechos para poner los pies. Arde en la infidelidad, otra vez la típica frase hecha, y en la impiedad, barbota de cerdos y de cruces, maloliente, sucia, llena enteramente de inmundicias y de mierda. Los francos la arrancaron de las manos de los musulmanes y el Islam la ha llorado con sus párpados a rebosar. Esta cuestión también aparece, es muy interesante porque aparece en las cuestiones, en preguntas legales en distintos ámbitos. Hay un libro muy interesante sobre cuestiones legales del Islam temprano, recogidas por un andalusí que fue trabajado por Ana Fernández Félix, y se hacen preguntas y un sabio musulmán responde, simplemente da su opinión. Algunos dicen una cosa, o sea, no tiene por qué haber acuerdo entre todos, pero son temas de cómo poder ser un buen musulmán, sobre todo en ese primer periodo de la formación de Al-Ándalus. Se le pregunta: ¿cuál es tu opinión respecto a la situación en la que no se encuentra nada para hacer las abluciones, o sea, para lavarse antes de la oración, excepto los restos de agua dejados por algún cristiano? ¿Se puede hacer las abluciones con ello? Contestó: no, que se hagan con arena, pues ese cristiano, en mi opinión, tiene la misma condición de impureza que la gallina suelta por medio de la inmundicia o la del perro que come la inmundicia y la suciedad. ¿Vale? En otro caso, por ejemplo, como había al mismo tiempo, ya os digo que todo tiene una doble cara, pues se compraba y se vendía entre musulmanes y cristianos. Entonces los musulmanes compran ropa o usada de segunda mano de los cristianos o ropa que han hecho los cristianos. Entonces se le pregunta a Malek acerca del hombre que compra a los cristianos las sandalias: ¿puede ponérselas? Y contesta: no. ¿Y su ropa? Y dice: la que se pone él, sí, no hasta que sea lavada. ¿Vale? ¿Y qué pasa no ya en la ropa que él se ha puesto, sino la ropa que tejen los cristianos? Teniendo en cuenta que consumen vino, lo remueven con las manos y pueden manchar con él las telas antes de coserlas, pues son gentes de impureza ritual, najasa. Dice: no hay problema con ello, y la gente sigue llevando su ropa, o sea, la que ellos tejen. Es decir, que los musulmanes compran ropa tejida por los cristianos. En ese caso, no ve problemas, a lo mejor otro jurista sí, pero este no ve problemas. Es decir, que normalmente se habla de la impureza de los cristianos, sobre todo por su contacto con los cerdos y con el vino. ¿Vale? Ibn Abdún, que es un jurista muy conservador sevillano del siglo XII, dice: no deben venderse ropas de leproso, de judío, de cristiano, ni tampoco de libertino, a menos que se haga conocer al comprador el origen, o sea, que el que compre sepa lo que se lleva. Bueno, yo creo que lo de la impureza ha quedado bastante claro. Otro aspecto se refiere a la lujuria, pero la lujuria especialmente de los curas, no en general. Es curioso, este texto es de Ibn Abdún, que la verdad es que no tiene desperdicio su libro, pero dice: debe prohibirse a las mujeres musulmanas que entren en las abominables iglesias, porque los clérigos son libertinos, fornicadores y sodomitas.
Asimismo, debe prohibirse a las mujeres francas, o sea, cristianas, que entren en la iglesia más que en días de función o fiesta, porque allí comen, beben y fornican los clérigos, y no hay uno de ellos que no tenga 2 o más de estas mujeres con que acostarse. Convendría, pues, mandar a los clérigos que se casasen, como ocurre en Oriente, y que si quieren lo hagan. ¿Vale? Otro aspecto que también aparece bastante es el de la estulticia y simpleza, es decir, que se consideran los cristianos que son un poco, más que tontos, simples, ¿vale? Hay lo que se llama la historia de los jueces de Córdoba, de los primeros tiempos, un libro muy bonito. Entonces dice que se presentó, va contando distintos casos de distintos jueces, que se presentó en la curia un cristiano que quería la muerte para sí mismo. El juez le echó una severa reprimenda. Desdichado, ¿quién te ha metido en la cabeza que tú mismo pidas tu propia muerte sin haber delinquido en nada? Y dice, la necedad e ignorancia de los cristianos les lleva a atribuir a esa acción de ofrecerse a la muerte un gran mérito. Estos son el tema de los martirios voluntarios del cristianismo, que eran incomprensibles para los musulmanes y que normalmente no caían en seguir, digamos, en condenarles a muerte. Luego hay otro texto gracioso del mismo Ibn Sahib Sala, que ya he citado, el cronista de época almohade, que él mismo dice que el califa almohade le envió a Fernando el Baboso con los embajadores acreditados. Entonces, al entrar en la tienda del rey cristiano, que estaba con sus condes y jefes cristianos, durante esa entrevista, unos bajos cristianos encargados de las tiendas me robaron mi turbante en un descuido mío. Y cuando llegué al Sayyid, vio mi cabeza sin turbante y me preguntó por ello. Le conté el caso, riéndome de la manera de ser de los cristianos y de sus robos. Como diciendo, no tenía otra cosa que hacer que robarme el turbante. Eso mismo aparece en la autobiografía del también que ya he citado, Osama ibn Munqidh, que se ve mucho la relación entre los cristianos francos, los cristianos cruzados y los habitantes musulmanes de ese territorio. Entonces dice que un caballero franco que había venido como peregrino, pues se hace amigo de él, de este noble sirio. Le gustaba mi compañía y me llamaba hermano. Entonces dice que el cristiano le dice, hemos decidido volver a nuestro país por mar. Hermano, desearía que permitieras a tu hijo, dice Osama ibn Munqidh, un hijo mío de 14 años, venir conmigo para que vea a los caballeros, madure y aprenda el manejo de las armas. Así a la vuelta sería ya todo un hombre. Aquellas palabras de cabeza hueca dañaron mis oídos. Aunque cayera prisionero, el cautiverio sería mejor para mi hijo que marchar al país de los francos. Entonces, él, como era muy buen amigo, le dice, por mi vida, dije, que me placería, mas el gran cariño que su abuela le profesa me impide dejar que vaya. Solo le permite salir conmigo haciéndome prometer que se lo devolveré. ¿Tu madre vive aún?, preguntó, y como respondiera yo que sí, me aconsejó no contrariarla. Por último, en esta imagen, en esta idea tan marcada de alteridad de la visión del otro, creo que también hay que hablar de heterogeneidad. Es decir, nosotros decimos musulmanes y cristianos, pero musulmanes hay muchísimos tipos y cristianos lo mismo. Y los propios musulmanes, en este caso los andalusíes, son muy conscientes de la variedad de cristianos que hay, ¿vale? Entonces, en las fuentes y en los textos aparecen mención a los vascones, a los francos, a los gallego-portugueses, a los leoneses, a los castellanos, ¿vale? Y a sus líderes. Por ejemplo, un ejemplo de texto. El ejército de los enemigos politeístas o asociadores, viene a ser lo mismo, Dios les haga perecer, compuesto por gran número de gallego-portugueses, vascones y gentes de Castilla y Pamplona. Dios les aniquile. Siempre hay que poner la postilla, porque si no, no queda bien. ¿Vale? Bueno, una vez visto esta parte que no es muy positiva respecto a la visión del otro, obviamente tenemos que ver que la realidad iba mucho más allá de esa visión estereotipada. Entonces, lo que os he hablado hasta ahora se podría, hecho esta imagen, que es lo que me ha parecido más
Por un lado el blanco, por otro lado el negro, uno tiene una imagen del otro, el otro del uno, y son identidades cerradas. Los cristianos son así, los musulmanes son así. Pero obviamente la realidad es mucho más rica, mucho más compleja, y hay toda una tonalidad de grises intermedias que hacen que sea muy difícil hacer ese tipo de afirmaciones de los cristianos son así, los musulmanes son de esta otra manera. Aunque no quiere decir que ambas se solapen, ¿no? Entonces, obviamente, en la vida cotidiana había contacto de muy diversos casos, de muy diversos tipos, y las fronteras se cruzaban. Las fronteras entre identidades se cruzaban continuamente. Tenemos, por ejemplo, en Al-Ándalus familias mixtas, de padre musulmán, madre cristiana. Los hijos eran musulmanes por nacimiento y por ley, aunque algunos se criaron en el cristianismo en secreto. Entonces hay una serie de preguntas a los jueces en este sentido. Se le pregunta acerca de un musulmán cuya madre es cristiana y le pide que vaya con ella a la iglesia. El hijo musulmán la puede acompañar y dice Ibn Wahb: no creo que haya ningún problema en que la acompañe hasta que llegue, pero no la debe llevar él al interior de la iglesia. Esa es la opinión de ese jurista. Y también se le pregunta, hay otra pregunta, sobre un cristiano que muere y su hijo es musulmán. ¿Puede practicarle el hijo el lavado ritual, amortajarlo y estar presente en sus honras fúnebres? Y dice Malik: para realizar eso los más aptos son la gente de su religión y no me agrada que lo haga su hijo. Y le dicen: ¿y caminar junto a él en el entierro? Y dice: que camine junto a él. ¿Vale? Entonces ahí se ve la cuestión de las religiones en una misma familia. Luego hay una amistad interconfesional que se da en muchos casos. Hay un precioso texto andalusí de la amistad entre un hijo de Almanzor, que es Abderrahmán Sanchuelo, porque era nieto de Sancho Abarca, y el conde Sancho Ibn Gómez. Entonces, Sanchuelo era un desastre político y murió en una época muy convulsa de la última etapa del califato, y le dice Abderrahmán al conde: no hay más remedio que subir a Córdoba. Y el conde le dijo: yo estoy contigo, aunque sea desagradable tu propuesta y se tenga conocimiento de tus errores. Si tú vives, viviré contigo, y si mueres, moriré contigo. Y de hecho murieron, por lo menos Ibn Gómez murió y el otro también. Son relaciones de amistad en Al-Ándalus, ¿no? Luego el tema de las fiestas, que trabajó en su momento un profesor de la Complutense. Es decir, en las fiestas pues todo el mundo quiere divertirse en las fiestas. Entonces en Al-Ándalus se hacían fiestas cristianas donde se hacían dulces, se hacían diversiones, y los musulmanes querían participar de esas fiestas. Entonces, ¿se puede participar? ¿No se puede participar? El tema de la ropa. ¿Pueden comer los musulmanes manjares que se preparan en las fiestas los cristianos? Y él dice: bueno, no debe comerse nada que haya sido preparado para esas fiestas. Es decir, los juristas eran la ortodoxia que intentaban mantener esos límites lo más separados posibles, ¿eh? Entonces no les gustaba este tipo estas relaciones de vecindad, donde obviamente las fiestas tenían un papel relevante. Las fiestas que mencionan aquí son pues el día de Año Nuevo, San Juan o el día de la Navidad. Los mercados, interacción diaria entre musulmanes, cristianos en los mercados y lugares de trabajo. El tema de las embajadas es un tema riquísimo, de intercambios. Hay muchísimos casos. Aquí he puesto un ejemplo entre Yusuf I de la Granada nazarí y Pedro el Ceremonioso de Aragón, que se intercambiaron embajadas, regalos, y que era al mismo tiempo que se hacían ese tipo de embajadas, las correrías, o sea, los ataques en las fronteras seguían estando. Es decir, que no, una cosa no quitaba la otra, ¿no? Eso en cuanto a la vida diaria. Pero luego está el campo de batalla. En el campo de batalla nosotros nos imaginamos aquí los musulmanes, aquí los cristianos, y se enfrentan.
pues es mucho más complicado. Es decir, había tropas cristianas en los ejércitos musulmanes y también había tropas musulmanas en los ejércitos cristianos. Entonces, las tropas cristianas en los ejércitos musulmanes eran de esclavos, de origen esclavo, o mercenarios, ¿vale? Los esclavos, que había muchísimos en la Edad Media, de un lado y del otro, los dedicaban a la construcción, pero sobre todo, como he dicho antes, al ejército. Y luego ya posteriormente pues hay mercenarios, es decir, no son esclavos, pero van simplemente a ganar dinero combatiendo en las tropas, en el bando musulmán. Hay que decir que estamos hablando de Al-Ándalus. Al-Ándalus era un lugar donde había un gran mercado de esclavos. ¿Por qué? Porque era un territorio fronterizo. Como era un territorio fronterizo, pues era, digamos, un producto, entre comillas, que había muchísimo. Bueno, como os he dicho, en la construcción, y luego también había muchas amas de cría o sirvientas cristianas en las casas musulmanas. Aquí tenemos unos ejemplos de personajes de la historia, por ejemplo, Reverter y su hijo Ali Ben Reverter. Este Reverter era de la zona catalana, del cautivo, y tuvo un puesto muy importante en las tropas del emir almorávide, de las dinastías que provenían del norte de África, que estuvieron en Al-Ándalus, Yusuf ibn Tashufin. Y luego su hijo ya se llama Ali, es decir, su hijo se convirtió al Islam y se pasó a los almohades. Luego hay otro que se llama Hilal el Catalán. Este provenía también de Cataluña, o sea, de Cataluña no, de la zona de esa parte. Y siendo niño había sido un regalo que le había hecho el sultán de Granada a un sultán del norte de África, y se convirtió en visir porque era muy cercano a ese gobernador. Luego está Ridwan, que fue tutor y visir en la Granada nazarí, y que también era de origen cristiano. Dicen las fuentes que su familia era de Castilla por parte de padre y de Barcelona por parte de madre, y fue cautivado por los granadinos y vendido en Granada y educado en el Islam, donde sirvió en la corte. Ibn García, obviamente, no era árabe de origen, era musulmán pero no árabe, era hijo de cristianos vascos. Fue hecho cautivo y educado por Mujahid, señor de Mallorca, que a su vez también probablemente era de origen esclavo. Y por último, Giraldo Sempavor era como si fuera el Cid Campeador, el típico hombre de frontera, que también cogido de pequeño, que era gallego-portugués, estuvo en el ejército almohade y posteriormente se pasó al ejército del primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez, y es uno de los fundadores del Estado portugués, y que es un personaje muy interesante. Claro, todos estos personajes, que son musulmanes o cristianos, sí, son musulmanes o cristianos, pero son híbridos, en su perfil se refleja la complejidad de lo que fueron la sociedad peninsular en la Edad Media. Esclavos y cautivos, pues por ejemplo la dinastía almohade, siempre se dice que la dinastía almorávide y almohade eran muy anticristianos, pues tenían montones de cristianos en sus ejércitos, y algunos de ellos pues tenían altos cargos dentro del ejército, incluso eran gobernadores. Sobre todo se componía de cristianos, sobre todo en el escenario en el norte de África, porque también no querían tener muchísimos cristianos en la península porque podían pasarse al otro bando. En cambio, en el norte de África luchaban contra otros musulmanes. Y ahí, de estos mercenarios, pues hay un tal Alonso Pérez de Guzmán, que es Guzmán el Bueno, bastante conocido, Don Lope, general de los cristianos. Se dice que tenía un ejército y no entendía el árabe y utilizaba un intérprete en el norte de África. O Shahid, general de los cristianos, gobernador de Fez. Shahid, probablemente no seguro, era ya musulmán. Los mercenarios normalmente no, pero los esclavos, unos se mantenían cristianos, otros se convertían al Islam. Y fijaos que incluso en una correspondencia del Papa Inocencio IV con dos gobernantes almohades, se habla de los cristianos que están al servicio de los almohades. O sea, el propio papado sabía de la cantidad de cristianos que estaban en el norte de África
al servicio de los almohades. Otro término, y hablando de estos mismos perfiles complejos o híbridos, heterogéneos, sería otra denominación que aparece mucho, es la de Elche, pero Elche entendido como renegado, o sea, los renegados. Entonces, el término en árabe significa bárbaro incivilizado, porque es otra visión que tienen los musulmanes de los cristianos, que son unos... Pues eso, que la civilización, igual que los griegos piensan que la civilización y la lengua perfecta es la suya, la civilización griega clásica, lo mismo ocurre con los árabo-musulmanes. Entonces, para ellos los cristianos pues son bárbaros o incivilizados. Ese término Elche pasó a ser renegado cuando los cristianos entran en territorio musulmán. Eso sobre todo ocurre en el Reino de Granada. ¿Por qué? Porque el Reino de Granada iban como... Cuando entran los cristianos que conquistan Granada, hay un enorme número de esclavos que son musulmanes, pero que son de origen cristiano, y son los llamados elches o renegados. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Gil Aire, cristiano, que cautivo de los musulmanes en su niñez se había convertido al Islam. Y muchos de estos elches o renegados formaron parte de la Guardia Palatina de los cristianos. Y muchos de ellos eran musulmanes, pero que eran de origen cristiano, que habían sido esclavizados. Es decir, que hay distintas personas que pasan de musulmán cristiano, bueno, tampoco tanto, pero por lo menos 2 veces sí. También es verdad que el cambio de religión en la época medieval, pienso que no se le daba tantísima relevancia. Se pasaban por diversos motivos. Aparte de esos componentes mixtos en los ejércitos, obviamente también había alianzas político-militares mixtas. Nosotros pensamos, los musulmanes luchan contra los cristianos. Depende, si les interesa, porque aparte de la cuestión religiosa hay otros factores. Entonces, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos. En Al-Ándalus, Ibn Mardanis, el rey lobo, que pues era de la zona de Valencia, de origen muladí, o sea que era de origen cristiano, convertido al Islam, se une con soldados regulares cristianos más esclavos de origen cristiano para luchar contra el califa almohade, Abu Yaqub Yusuf. ¿Por qué? Porque el rey lobo no quería someterse a los almohades, entonces se une a cristianos para combatir a Abu Yusuf. En las cruzadas, decimos, los cruzados cristianos que combaten al Islam, pues también hubo de todo. Es decir, el gobernador de Mosul, que era musulmán, de Mosul al norte del actual Irak, se alió con un conde franco de Edesa para luchar contra una coalición formada por el príncipe franco de Antioquía y el rey turco de Alepo. O sea, se puede dar todo tipo. ¿Por qué? Pues por cuestiones de interés, de economía, de estrategia, de todo tipo de cuestiones. Entonces, claro, nosotros tendemos a ver, o cuando en las fiestas en Alicante, las fiestas de moros y cristianos, los moros contra los cristianos. Y claro, la realidad es mucho más compleja que esa visión polarizada, de identidades cerradas. Por ejemplo, un caso interesante es el caso de los almogávares. Los almogávares eran unos... Es interesantísima este perfil. Eran tropas mercenarias que provenían de la península, del reino de Aragón, y eran sobre todo aragoneses, catalanes, navarros, y que se fueron a luchar porque, bueno, muy complicado, pero se supone que a favor de los bizantinos contra los turcos. Entonces, los bizantinos se unieron a los genoveses y combatieron bizantinos y genoveses contra los almogávares, que teóricamente iban a luchar contra el turco, no contra los propios cristianos. Y los almogávares asesinaron a unos 3.000 genoveses en Constantinopla. Bueno, también hay que tener en cuenta que los cristianos latinos no veían nada bien a los cristianos orientales o bizantinos, que los consideraban traidores. Es decir, que dentro de la cristiandad también había, obviamente, enemistades. Y en la Cuarta Cruzada, los cruzados que iban, se suponía, a Egipto,
en lugar de ir a Egipto van a Constantinopla a ayudar a uno de los que querían tomar el poder en Bizancio, y bueno, ya que están, pues se quedan en Constantinopla y crean allí un estado que dicen que hicieron barbaridades en Constantinopla, los cruzados de la Cuarta Cruzada. Y el propio emperador bizantino tenía tropas turcas a su servicio, ¿vale? Bueno, con esto quiero decir que la variedad en la cuestión militar o bélica también es enorme. Y bueno, la última cuestión sería plantear, ¿se distinguen claramente unos de otros? Es decir, cuando hablamos de identidades, vemos pues, como las fiestas de Alcoy, estos son los musulmanes, estos son los cristianos. Pues obviamente alfaquíes y ulemas, o sea, los sabios, los juristas, intentaban que se separaran y que estuviera muy claro quién era musulmán y quién era cristiano. De hecho, hay una frase que creo que la dice Ibn Khaldun: el que imita a gente extraña se convierte en uno de ellos. Extraña en el sentido de distinta. Entonces, está claro que en muchos casos es curioso, pero los propios en ese momento no estaba muy claro muchas veces quién era musulmán y quién era cristiano. Por ejemplo, en estos casos legales se le pregunta a un cristiano que compra una esclava musulmana y resulta que dice que para comprar una esclava musulmana él tenía que ser musulmán. Y luego se supo que él era cristiano. Dice, soy cristiano y dije que era musulmán porque ella lo era. ¿Le supondría un castigo de 70 latigazos? No, sería por debajo de ese número. Resulta otro caso que un cristiano acompaña a un grupo de musulmanes y reza con ellos durante unos días. Y al cabo de unos días se dan cuenta de que es cristiano. Y entonces dice el jurista, debe repetir cada una de las oraciones en ese momento o en otro. Es decir, todos los musulmanes que han rezado con ese cristiano tienen que repetir las oraciones, pero claro, no sabían que era cristiano. En este caso curioso se le pregunta también a un jurista acerca de un hombre que pasa por una zona deshabitada y se encuentra un hombre muerto del que no se sabe si es musulmán o cristiano. ¿Qué se debe hacer con él? Si no se sabe, debe llevar la mano hacia el pene del muerto por debajo de la ropa, y si está circuncidado, debe hacerle el lavado ritual, rezar por él y amortajarlo, y si no está circuncidado, cubrirlo, porque entonces no es musulmán. Otro caso muy interesante, en las relaciones entre el gobernador de Túnez y Jaime II de Aragón, que cogen a un grupo de individuos que quieren que se les ponga en libertad, porque tienen un pacto entre Túnez y Aragón, y se ha cogido a un grupo de personas y se les ha hecho cautivos. Dice, pero los citados cautivos no son cristianos, sino gentes que se han hecho pasar por cristianos, según han confesado ellos mismos y sus compañeros. Y dice, testificándolo así, una numerosa reunión de musulmanes y cristianos. O sea, tiene que haber una reunión de musulmanes y cristianos que decida si esos realmente son musulmanes o son cristianos. Entonces están detenidos y dice, y ahora ya no se les va a soltar. Y aun cuando fueran cristianos no simulados, no libertará a ninguno de ellos por ningún motivo ni en ningún caso. ¿Vale? No sabemos por qué este grupo de personas se hizo pasar por cristianos, pero la facilidad con la que se podía pasar por una cosa o por otra es palpable, ¿no? En el ámbito cruzado, en la toma de Antioquía por los cruzados, se dice que los cruzados mataron a más civiles cristianos que a turcos, ¿vale? Y dice un cronista de la época, les excusa y dice, es que en la oscuridad era imposible distinguir a un cristiano oriental de un turco, ya que vestían de la misma ropa y eran por igual barbudos. Y de noche todos vestían igual, pues dice, pues no sabemos cuáles son unos y cuáles son otros. Y eso ocurrió también en Al-Ándalus. Hay una breve frase alrededor del tema de la batalla de Zalaca, que ocurrió un año después de la toma de Toledo por Alfonso VI. Toledo tomó a Alfonso VI en 1085 y los reyes de Taifas pidieron ayuda ya desesperada a los almorávides. Los almorávides llegaron un año después
y combatieron contra Alfonso VI y otros, no solo contra los castellanos y leoneses, sino contra más taifas de cristianos, en la batalla de Zalaca. Y dice el texto que los almorávides, cuando llegaron, dice, no sabían quiénes estaban con ellos y quiénes contra ellos, porque en Al-Ándalus los reyes de taifas y los cristianos, para los que venían del norte de África, vestían igual, y iban igual, porque llevaban, claro, llevaban cota de malla, llevaban el mismo tipo de armamento, es decir, no iban unos con el turbante, no, porque no sería práctico una batalla. Entonces, claro, los almorávides no lo veían claro, ¿vale? Aquí viene, claro, el tema del espionaje que he citado al principio, es decir, el tema del espionaje, que últimamente también se ha estudiado bastante, es enormemente interesante, porque claro, era muy fácil, si era difícil distinguirlos en muchos aspectos, porque no se podía, era muy fácil trabajar para el otro lado. Entonces, esto es un texto referido a las primeras conquistas, de las conquistas de Siria, que es eso, que dice que no se sabe si es musulmán o cristiano, y siempre para saber si es musulmán o cristiano le dicen que cite el Corán, o sea, que diga leyes del Corán o suras. Claro, no todos los musulmanes tenían por qué saber, y sobre todo en los primeros tiempos, que todavía no había un conocimiento. Y eso ocurre también en Al-Ándalus, en una fortaleza cerca de Badajoz, donde había muladíes y cristianos, o sea, muladíes hispanos conversos al Islam. Entonces entran en la fortaleza y le dicen a uno, ¿eres musulmán o cristiano? Dice, cristiano, y le cortan la cabeza. ¿Musulmán o cristiano? Dice, musulmán, obviamente. Y entonces le ponen a recitar suras, pero claro, no se sabía ninguna. Y eso lo hace un visir que no, Ibn Hashim creo que se llamaba, de Muhammad, del califa, el emir Muhammad, que no tenía muy buena consideración, no era la norma, ¿eh? Si uno decía que no era musulmán, que le cortaran la cabeza. Por eso lo cuentan, porque es un caso un poco especial. Hay un cronista contemporáneo de la Tercera Cruzada que cita un texto muy bonito, que dice: he aquí que el espía Bernardo, sirio de nación, o sea, de origen sirio, vino a nuestro bando. Otros 2 de Siria traía con él, a la sarracena vestidos los 3. De la Babilonia, que es el Cairo, los 3 regresados, donde habían tenido un solo mandado: espiar al enemigo. Y en verdad os digo que gente no había que a los sarracenos más se asemejara, ni mejor hablara en su algarabía. Obviamente los espías hablaban la lengua del otro, porque si no, poco iban a espiar, ¿eh? Entonces era gente que se parecía al otro, vestía igual y además hablaba la lengua del otro. Tener en cuenta que en Al-Ándalus los cristianos andalusíes se sintieron, como toda cultura dominante, muy atraídos hacia la cultura árabe-musulmana. Entonces, por eso intentaban o vestían como los musulmanes, se peinaban como los musulmanes, y si podían aprendían árabe, porque igual que ahora la lengua es el inglés y llevar vaqueros, pues entonces en el ambiente andalusí la cultura dominante y la atractiva era la cultura árabe-musulmana. Entonces, por eso era difícil también, por ese proceso de arabización y de islamización, distinguir a un musulmán de un cristiano. Casos de espías hay muchísimos, también en el ámbito turco hay espías. De hecho, hay libros que se llaman Espejos de Príncipes, también en el ámbito islámico, donde es muy importante el uso de los espías, porque para ir a tomar una fortaleza o antes de una batalla iban primero los espías, que en árabe medieval se llaman los ojos, y tenían que decir cómo era el terreno, cómo estaba la fortaleza, y también se utiliza mucho el engaño, ¿no? De intentar ganarse a alguien de dentro de la fortaleza, o sea, no solo la fuerza bruta, sino que había muchos sistemas para intentar tomar una fortaleza o un territorio. Tanto en Al-Ándalus como en cualquier otra zona, pongo Al-Ándalus y la zona de las cruzadas porque son más paralelos.
Y bueno, para concluir, decir pues que Al-Ándalus se define Al-Ándalus y la península. Yo pienso que no se puede estudiar Al-Ándalus sin hablar de la península ibérica en general, en la época premoderna. Es un territorio de frontera, con todo lo que ello significa. Ya os digo que para los propios musulmanes era algo negativo. Por ejemplo, muchas veces, eso que digo que la cultura árabo-musulmana, la lengua era tan importante y la lengua estaba unida al razonamiento, pues claro, dicen que los árabes andalusíes, como están al lado de los no árabes y en contacto con los no árabes y tienen amas de cría que les hablan en lengua no árabe desde que son pequeños, pues claro, luego no sirven para guerrear porque, digamos, no son puros. Entonces eso dice ¿a quién de ellos, o sea, quién de los andalusíes después de todo esto se puede empujar a servir al califa? Está hablando del califa fatimí. Porque no valemos, porque estamos aquí, tenemos demasiado contacto con los no árabes a todos los niveles. Entonces esos contactos de vecindad, de guerras, de pactos, de embajadas. Luego hay que tener en cuenta la movilidad, el comercio. Al-Ándalus es zona donde para hacer la peregrinación a la Meca había que atravesar muchos territorios. Luego la cuestión de la esclavitud, que en el Islam hace muchos esclavos llegaban a altos puestos, tanto generales como gobernadores de provincia, como visires, es una característica, pienso yo, propia del Islam. Y toda esa heterogeneidad, toda esa riqueza da lugar a conversiones, a aculturación, es decir, a asumir la cultura del otro, y hace que esas imágenes del otro pues sean enormemente ricas, haya que matizarlas y que tanto se pueda hablar del aspecto negativo como de aspectos positivos y complejos. Y nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias con esta conferencia tan bien ilustrada, con tantísimos ejemplos que son enormemente interesantes. Bueno, vamos a dar el turno al debate, por si alguien quiere plantear alguna pregunta o alguna duda a la conferenciante. Yo quería preguntar, el tema de los almogávares está bien documentado y temas porque casi nunca se habla de ellos, cuando se habla de... ¿Que hay mucha qué? Cuando se habla de Al-Ándalus, casi nunca se menciona el tema de los almogávares y de los adalíes. Y está bien documentado y está bien recogido. Es que en realidad el tema de los almogávares se sale de Al-Ándalus, porque pertenece al Reino de Aragón. Entonces tiene que ver con la expansión del Reino de Aragón en el Mediterráneo. Entonces es del siglo XIII-XIV, contemporáneo todavía de Al-Ándalus en la península ibérica, pero no tiene que ver exactamente. También es verdad que iban a luchar contra los turcos, o sea que sí que está en un ambiente más que de Al-Ándalus, en el ambiente de las cruzadas. Sí, pero también se menciona en textos que estaban por la frontera con el Reino de Sí, Granada. sí, se menciona en algunos, pero no mucho, se menciona, es verdad que hay algunas menciones, pero muy pocas. Se trataba en principio de gente como de montaña, de las montañas navarras, aragonesas, aunque luego se le ha dado mucha preponderancia a los catalanes, cuando se habla de la venganza catalana y demás en el mundo bizantino, pero que en realidad no eran, la mayoría no eran catalanes, eran aragoneses, navarros, valencianos, y eran pues eso, como muy brutos, muy buenos soldados, y es verdad que aparecen en algunas crónicas, pero yo pienso que estudios sobre su papel en Al-Ándalus apenas hay nada, es que hay muy poca información. Muy poca. Dentro de esto de los mercenarios, de los que luchan en las fronteras, porque claro, aparte de las grandes batallas, lo que hay mucho en la península ibérica es estas guerras de conseguir botín. Yo te cojo el ganado, esclavos y armas, y luego tú me atacas a mí, y así se pasan mucho tiempo.
pero es verdad que no. Pero la historia de los almogávares en el Mediterráneo es francamente interesante y la mayor parte de los datos provienen de una de las 4 crónicas catalanas. Y luego retomó el tema Sender, que tiene un libro precioso que se llama Bizancio y está centrado en el tema, o sea, toma la fuente histórica, 2 fuentes históricas que hay, y luego el libro de Sender. Esos son los 3 hitos en la historia de los almogávares, pero no en relación al Andalus. Y después de cara a la forma de vestir, los judíos o sefardíes también vestían igual que vestían musulmanes. Yo es que de los judíos lo tengo menos trabajado. Yo pienso que en general sí, o sea, aunque digamos en Al-Ándalus la primacía era el poder político musulmán, pero también la cultura. Entonces había minorías cristianas y judías, pero todos compartían una misma cultura dominante, que era la cultura árabe-musulmana. Entonces hablaban árabe y vestían a la árabe. Es decir, por eso los judíos no es que fueran de otra forma, que yo sepa, pero ya digo que yo el tema de los judíos lo tengo menos. Muchas veces hablan las 3 culturas, ¿no? Cultura era una, pero religión. O microculturas, pero esas microculturas eran más bien de tipo religioso, porque luego la lengua de atracción, la lengua para conseguir un puesto en la administración del Estado pues en Córdoba, en Sevilla, en Granada, había que saber árabe. Si era en los primeros tiempos no, pero después lo mejor es que fueran musulmán. Los propios, es muy curioso que los textos de los obispos, no sé cómo se llaman digamos, en las iglesias, los textos de los mozárabes están en árabe. Es decir, los cristianos andalusíes tenían nombre árabe, los obispos o tenían doble nombre, pero lo que aparece en las fuentes árabes es su nombre, es decir, estaban totalmente arabizados y los judíos pues de la misma manera. Igual que luego en el mundo cristiano, también lo dice Ibn Jaldún, que era tan inteligente, que la cultura dominante es la que atrae a la gente. Entonces, aparte te hacía medrar en la sociedad, entonces hablaban pues o 2 lenguas o tenían una microcultura y la cultura está dominante. Bueno, pues mientras alguien se anima, bueno, un comentario también de mi parte. A ver, la visión que tú has dado, que bueno, ha sido, creo, magnífica, ¿no? Sobre ambas cuestiones, el aspecto negativo y el aspecto más bien de convivencia, ¿no? Aspectos positivos, que está basado sobre todo, ¿no?, en la visión de lo árabe hacia lo cristiano, ¿no? Pero también dentro de la propia cultura musulmana, dentro del propio Al-Ándalus musulmán, también hay visiones negativas, estereotipadas, basadas no en cuestiones religiosas, claro, pues todos son musulmanes, sino en cuestiones étnicas, ¿no? Por ejemplo, la visión negativa del componente árabe hacia el componente bereber, ¿no? Musulmanes ambos, ¿no? Los árabes y los bereberes, pero también hay esas visiones, ¿no? Que dentro del propio, ¿no?, dentro de lo que es la cultura o el ambiente musulmán, pues también podemos encontrar también estas mismas, ¿no?, pensamientos peyorativos hacia el otro musulmán, pero que es de otra etnia, que no es el árabe, ¿no? Y esto claro, es curioso. Sí, la visión que tienen hacia los bereberes pues es bastante muy negativa. Muy parecida a la de los cristianos casi. ¿No? Sí, bueno, de hecho, y por ejemplo, en algunas crónicas se habla con unos insultos propios hacia los cristianos de los chiíes, por ejemplo, de los fatimíes en época omeya, se les llama de todo a los chiíes, pero vamos, no me acuerdo, también usan lo de cerdos, monos, perros, que es, o sea, un insulto ya digamos elevado de tono, que se usa a veces con los cristianos, pero es que se usa con los chiíes fatimíes, sobre todo porque eran enemigos políticos de los omeyas. Entonces, y luego con los bereberes también
claro, bereberes encima hay de varios tipos, los que entran en la conquista, los que vienen después como mercenarios para las tropas, o sea, en tiempos de Almanzor, y luego ya los de las dinastías de almorávides y almohades, que se dice que eran más oscuros, que llevaban otro tipo de vestimenta, y claro, los andalusíes ya en ese momento estaban un poco así como pagados, ¿no?, de sí mismos. Luego también Ibn García que yo he citado era un muladí, es decir, de los muchísimos hispanos que se convirtieron al Islam, pero para los árabes pues tampoco estaba al mismo nivel, porque es decir, por ejemplo, la terminología, se ve mucho que en realidad el hecho de que un no árabe se convierta o no al Islam, a veces ni siquiera cambia la terminología, porque no es significativo. Es decir, un esclavo que sigue siendo cristiano o que se ha convertido al Islam, el término es el mismo. ¿Por qué? Porque en realidad les daba igual. Entonces, Ibn García hace todo un escrito defendiendo a los musulmanes que no son árabes, diciendo nosotros no somos árabes, pero somos igual de musulmanes, ¿no? Entonces, fíjate si hay ahí niveles dentro de los propios musulmanes. O sea que es que yo pienso que eso pasa en todos los ámbitos. Cuanto más sabes de algo, más lo tienes que matizar, porque ves que, ¿no? Y a lo mejor si alguien no sabe mucho de algo, dice, no, es que las mujeres árabes son, anda que no hay tipos, o los musulmanes o los cristianos son, pues hay que ver dónde, cómo y en qué contexto y ver todos los matices y riquezas de lo histórico, ¿no? Un momento, te van a traer el micrófono. Bueno, yo quiero agradecerte tu conferencia, que me ha gustado mucho y bueno, compartir con todos nosotros. De vuelta me quedo afónica y bueno, el haber compartido con nosotros, bueno, el fruto de investigación de muchos años, ¿no? Y desde luego a Carmelo, pues felicitarle por este ciclo y por la organización de esta conferencia también. Yo quería preguntarte, como tienes esa visión tan amplia y a su vez tan específica, ¿no?, de, bueno, pues de las crónicas andalusíes, ¿no?, en esta línea, ¿no?, si adviertes que, digamos, bueno, dentro de que, claro, la andaluz es una realidad muy extensa y también socialmente muy intensa, si adviertes que a partir de cierto momento, como puede ser el siglo XI, tal, hay un cambio o en el discurso hacia, bueno, de insultos, etcétera, ¿no?, de violencia verbal, por decirlo de alguna manera, hacia el otro cristiano del otro lado de la frontera, no hacia los que obviamente viven en Alhambra, ¿no? Pero dentro, por ejemplo, si en las crónicas emirales, califales, etcétera, ¿no?, ellas, se mantiene más o menos un discurso dentro de ese enfrentamiento militar que hay, si a partir de cierto momento que se pierde la hegemonía omeya, etcétera, ¿no?, y vienen otras fases diferentes. Tú lo has mencionado muy bien cuando has dicho lo de los almorávides, que llegan y no distinguen entre unos y otros en una batalla, ¿no?, porque para ellos que todos son distintos, ¿no?, de lo que están acostumbrados en el mar. Bueno, pues si advierte cambios dentro de ese discurso, ¿no?, a partir de cierto momento, por, no sé, ¿no?, por cómo Al-Ándalus está perdiendo la hegemonía en la península, no sé si se intensifica más ese discurso en contra del otro dentro de esa visión de la alteridad. Es que está muy interesante lo que preguntas. Pues yo diría que, a ver, las crónicas son propaganda. Los cronistas trabajan para la corte, o sea, no... lo que hacen es defender, no es una historia objetiva, bueno, ninguna historia es objetiva, pero en ese caso, desde luego, con más motivo. Entonces yo pienso que cuanto más fuerte es el estado para el que se está haciendo esa crónica, más enemistad se refleja, algo así. Es decir, por ejemplo, en la magnífica obra del Emir Abdala, de Granada, del siglo XI, ahí habla mucho de Alfonso VI, de muchos cristianos, y dice muchas cosas, pero no utiliza ese lenguaje. ¿Por qué? Porque no es un texto propagandístico, no utiliza esto de los infieles cristianos Dios les aniquile, porque eso es algo típico de los cronistas propagandistas,
que cuando hablan de una batalla, pues su propio, o sea, nunca pierde, por ejemplo, Abderrahmán III nunca pierde, aunque tuvo esa batalla, como en la batalla de Simancas, Alandega, que fue un fracaso, que salió corriendo de su tienda, pero la crónica aparece como un éxito, porque no podían reflejar otra cosa. Entonces, en ese tipo de cronística se refleja más esa alteridad bélica que en otro tipo de cronística. Claro, lo del Emir Abdalá es verdad que es un caso único, junto con el de este Osama ibn Munkid, pero que se necesita es eso, ser como el representante de un Estado para decir, nosotros estamos aquí, vosotros sois los enemigos de Dios, ¿no? Es interesante ver eso. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues si no hay ninguna cuestión, vamos a terminar aquí esta sesión. No sin antes, pues agradecerte que nos haya acompañado con esta interesante conferencia. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos y recordarles, pues bueno, que la semana que viene, el lunes, acabamos ya con este ciclo y nos acompañará María Jesús Viguera, que como saben es doctora honoris causa por esta universidad, por la Universidad de Granada, y hablará sobre mozárabes y moriscos percibidos como identidades mixtas. Será el próximo lunes a las 7:30 de la tarde en esta misma sala. Hasta el lunes. Pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia.